Queridos amigos, qué alegría estar aquí un Alhad más para presentaros nuestro encuentro en judo español. Como cada semana, vos digo buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos en todas las bandas del mundo que se ayuntan aquí con nosotros para sentir uno nuevo sobre un nuevo sujeto cada semana. Me da mucha alegría de ver las caricas de siempre y también cada caricas nuevas que nos vienen a visitar y a conocer más y más sobre nuestra cultura. Como cada semana vos voy a presentar, hoy estamos en nuestro encuentro de Alhad 143. Estamos empezando un nuevo torno de todas las instituciones y esta es la primera de los encuentros de este nuevo torno que tenemos. Por esto ya trocamos el color de los reclames, como ves aquí. Vamos a anunciar que para la próxima semana, 3 de septiembre, vamos a tener, hablando de cantonicos, con nuestra querida Rachel Amado Borni, que ya representa a Ladino Comunidad. Sus musafires serán Miriam Sherman y Gabor Zabo, que van a estar con nosotros para hablarnos sobre estos nuevos cantonicos. Las horas, las de siempre, a la 1 del mediodía de Al-Had, del domingo, para los que no conocen bueno la palabra, y tenéis más horas de referencia de otras ciudades y países en el reclamo. Como cada semana vos contamos que los filmes de todos nuestros programas están en nuestro canal de youtube.com/sfarad y también podéis encontrarlos en sfarad.com/tv, estos programas de encuentros de Alhad y muchos otros sobre sujetos sefaradíes. Queremos regraciar a todos que cada semana nos mandan su ayuda, cada semana o cada mes, nos mandan su ayuda para continuar más y más con los costes de los encuentros, que no son grandes, ama que tenemos menester de pagar también por ellos. Entonces, podés, el que quiere puede hacernos llegar su dono, su ayuda a sfarad.com/encuentros, ahí vaya a topar cómo hacer para darnos vuestro ayuda y también nos da mucho ayuda cuando vaya a mirar los filmes de los encuentros otra vez o lo partajas con otros y les metes me place, me gusta, like y Ancina, esto nos da también mucho ayuda, no solamente para partajar con otros nuestra riqueza cultural la que tenemos, sino también porque YouTube nos mete en un lugar más alto y más gente puede ver lo que hacemos cada semana. Bueno, ahora vamos a presentar el sujeto de hoy, mi mundo. Para esto tenemos por parte de los Shadarim al doctor Brian Kirschen y su Muzafir Nessi Altaraz. Ellos nos van a hablar de esta nueva esta edición, mejor dicho, de un libro de consejos y de palabras para criaturas. Brian y Nessi, venidos con bueno, en buena hora que estés aquí y con esto que es para los más chiquiticos o para los jóvenes o para los que se quieren empezar la lengua. Así es. Buenas tardes, Liliana. Y qué placer vervos. Veo entre nosotros en el público mucha gente conocida, algunas caras nuevas, caras muy lúcidas. Ancina, gracias por estar con nosotros hoy, cada semana y semana, o puede ser la primera vez. Hoy tengo el placer de ser Balabai. Vos vi de la semana pasada en el encuentro de Lexi con sus nonos. Y hoy mi musafir es una persona que ya conoces, Nessi Altaraz, que tiene participado como musafir, Balabai y moderador en pasadas. Y para mí es un placer poder hablar con Nessi hoy sobre uno de sus muchos proyectos, Mi Mundo. Algunos me demandaron durante la semana sobre el título del reclamo y me placería decir que
benditas manos tecnológicas a Liliana y Marcelo, porque como Liliana mencionó en momento antes, cada turno de esos encuentros crean un reclamo diferente con colores diferentes. Son reclames muy hermosas. Gracias a vosotros. Mi Sí. mundo es el título del libro de Nessie y vamos a ver cuál hay aliento durante este encuentro. Empezamos con ti, Nessie. ¿Cómo estás? ¿Qué ver? Merci mucho. Estoy bueno. Estoy en Estambul por el verano con mi familia y pasé la grande parte con mis nonos en la Hada. Y fue un verano muy bueno para practicar ladino con ellos y hablar más y más. Y en septiembre voy a estar en California, estoy mudando por hacer mi doctorado en historia judía. Y Y yo debo hacer algunas demandas sobre esto, Nessie, sí. sobre tu doctorado. Antes de hacer esto, contemos, fuiste a la edad, contemos un poco de esto para la gente que no sabe mucho de Ande o... Ahora, esta isla donde yo engrandecí es una isla cerca de Estambul que muchos judíos planean como una casa de campaña. Y en esta isla, ladino es una lengua viva que puedes oírlo en las calles. Y en la isla, en la casa de mis nonos, este verano en primero, hablamos más y más en judío. um, de una motivación de mi banda, generalmente, es más normal ahora en nuestra casa. um, y fue muy buen práctico. Y también durante este verano uh, hice, hizo un proyecto con Julia Peck de Universidad de California. Ella es una lingüista sobre nuestra lengua y encontramos con unos hablantes de ladino en la Hada y en Estambul para buscar maneras de decir cosas de casa. Um, y vas a oír más sobre este proyecto en el futuro. Y tiene mucho que ver con el libro eh, y quizás también mi mundo. Y saludes, shalom a Julia, sé que está en el público con nosotros. Aquí. Sí, sí, sí. Muy bien. Nessie, ¿el nombre de la edad que mencionaste? En turco es Buyukada, y en griego decimos Principo, y en judío utilizamos los dos. Ujú. ¿Y tú decides que te engrandeciste allá o es más durante los veranos? Solo en verano, sí, desde, desde el año cero de mi vida fue nada, cada en verano totalmente, hasta el año que yo tengo 16, no, 18 años. Ujú. ¿Y Por de la qué? gran parte. Ujú. Sí, sí. ¿Y de qué no nos convidaste? Aide. No tengo una casa mía ahora, solo con nonos vivimos. Entiendo. Nunca tengo estado. Puede ser en el futuro voy a viajar o visitarlos. Bien, Nessie, me placería empezar con un juego que ayudaste a crear, si no me hierro. Hay unas versiones diferentes. Contemos un poco. En pasadas hablates y tenemos hablado sobre Wordle. En el público, estoy mirando el ecrán y la gente en el público. ¿Cuántos de vosotros jugáis Wordle o sabéis cuál es Wordle? ¿Dónde están vuestras En manos? cualquier ¿Jugáis el lengua. juego? Ok, algunos. Sabéis que hay un Wordle en ladino. Es un juego de viejos, donde uno tiene menester de endevinar un verbo y hay solamente 5 letras. Vamos a jugar juntos en un puntecico. Nessie, contamos un poco sobre Wordle hoy, si hay gente que ainda lo usan. Ya sé que tienes una versión, también Gabor tiene otra.
Contanos de esto. Sí, busqué Wordle en inglés en su primera semana, hace 2 años ahora, y, y después, en unos cuantos días, miré una versión en Yiddish. Ahora me dijo, tenemos menester de hacer una versión de Mozos, y con Kenan Cruz Chilli partimos el diccionario de Clara Peragia y, y creamos una lista de todas las verbos con 5 letras y con un programador, una persona experienciada en las computadoras de Turquía, hicimos una versión en ladino. Él también hizo una versión en turco y después en kurdo. Y me parece también en asiriano después. Muchas lenguas de este país. Hermoso. Y ahora me parece que 10 a 30 personas cada día juegan nuestra versión. Más fue 100 en los primeros meses. En verdad, ahora yo no juego ni ladino, ni en inglés, ni en nada. Tenemos muchas otras personas, probablemente nuevos empezantes que utilizaban. Yo lo hago cada día en inglés y también en ladino. Cada día. Nessie, ¿jugamos juntos? Sí, Ahora. Si hay solamente entre 10 y 20 personas cada día, no sé algunos de vosotros si lo hacéis cada día y día o no, pero lo vamos a hacer en juntos. Vamos a ver si el creador del Wordle en ladino o de una de las versiones en ladino puede endevinar el verbo del día. Voy a partillar mi ecran con vosotros y si no sabes nada de esto, voy a partillar un poco más tarde el atadillo. Lo puedes bajar o meter en el teléfono, en el laptop, iPad, computer, etcétera. Voy a partillar mi ecran con vosotros. Aquí, Moikolai, Cachas. Sí. Con Hay menester de empezar con un verbo de 5 letras, Nessie. cerca. Cerca. E y A. Sí, sí. ¿Así? ¿Seguro? ¿Sí? Allora, Mm, Nessie, explícanos cuál quiere decir cada color en el ecran. ahora, los que están en gris están eliminados. Ahora solo tenemos re en esta posición y a se existe, ma en otra posición en el verbo. Quiere decir que vedre, la letra está justa y también en el lugar justo. Y A es una letra en el verbo, ma no en el lugar. No en esta posición final, Uh-huh. es en otra posición. Ahora podemos hacer... Hay muchas estrategias, ¿no? Porque a veces cuando jugo yo, pienso en otro verbo que no contenga ninguna de estas letras, pero también sé que algunos jugan y quieren meter la R en el tercer lugar, bueno, tú me puede dices. ser, es barba. ¿Así? No. No, no tenemos A en el final. No puede ser porque la letra del cabo no es una A. Pero en todo caso, lo puedes hacer, sí. No, lo puedes Sí, hacer si quieres. podemos traerlo. ¿Lo quieres hacer? Sí, ok. Allora, en este caso sabemos que hay B-A-R. Barrio o... Estoy viendo también, mirando un poco al público, si hay gente que tiene una idea del verbo, lo puedes gritar. No vos podemos sentir, más podemos meldar vuestros muchos. Nessie, sí. Lo pueden escribir al chat, no Sí, hay sí, problema. sí. Aquí están escribiendo, uno dice Sí. varón. Barrio. Julieta dice, varón. Juliet dice varón. Puede ser Barut. Nessie, tú me dices cuál o entrar, cuál o escribir. Tenemos Voy algunas a mirar al ideas. chat
Bien, varón, vario pues puede ser. Puede ser, trataremos varón, ma no estoy seguro si es un verbo en este diccionario. Así no, sí o no. O con B, no con V de vaca. Ujú. Sí, con B o V de vaca. Ma, si quieres o no. Sí, podemos tratarlo. Sí. No, No es una no es lista un no es diccionario. un verbo en lista, puede ser porque con la V, ma en todo caso, otra. Hmm. Eso es hermoso. Wordle nos dice si está analizado en su diccionario. Ahora, es verdad que hay muchos verbos que no hay en la lista. No es una lista completa, pero hay muchos. ¿Cuántos verbos hay en Wordle, Nessie? En esta versión de Wordle, ¿sabes? 1200 Sí, no hay un o buen 1000. Bueno, es que carajo. tienen que ser de cinco letras solamente. Sí, 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 sí. solo de 5 Sí, sí, letras. sí. Y Aquí Juliet dice barco. Barco, barco, el que fue eliminado. sí. Ahora no tenemos el Ah, que. verdad, verdad. Barril de René es una idea muy buena. Lo que Puede es ser, puede baril ser, o no. varil. ¿Quieres? Varil. Sí. Sí, exactamente. Bravo. Sí. Oh, Y gracias a Bravo, René. René por ayudarnos. René hemos dicho, excusa que los interrumpí, ama, aquí todos estábamos muy salidos con Joar y queríamos saber el verbo antes de continuar a hablar. Sí, 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 Bari. Yo metí, yo lo escribí en el chat, el atadillo. Sí, a veces es curioso ver con B, con V, con la R una vez o dos veces cómo se escribe, ma tú decides en tu caso, usates el diccionario de Clara. Regia. Ujú. Ujú. Muy bien. Es un diccionario. Vamos a hablar de esto más sobre mi mundo. Es un diccionario muy turcano y específicamente de Estambul. Y es claro. Bueno, gracias por empezar el encuentro con este yugo. Los jóvenes y sus yugos. No, es un yugo para todos, ¿no? Que todos podemos hacer y englanearnos con estas maravillas tecnológicas. Sí, nos hace pensar cada día en la lengua y no es difícil a veces. Nessie, tengo muchas demandas para ti. Este encuentro hoy es para tu mundo, mi mundo, el libro. Ma antes de esto, decides que te careas presto a Stanford, ¿sí? Sí, sí. ¿Cuándo empiezas? ¿Ya estás pronto? Estoy pronto. Voy a empezar en 3 semanas. Voy a estar allá. Y voy a hacer investigaciones con el profesor Aaron Rodríguez, quien es de Estambul también. Y él es un hombre importante en el mundo de historia sefardí y historia de los judíos. Voy a practicar más y más ladino y francés y ahora estoy empezando hebreo y después practicar más el otomano y otras lenguas después. Así no te vamos a ver por 5 años. No, Inshallah, no, más puede ser. mucho labor, muchas lenguas diferentes, Sergio Mansos. Aaron Rodríguez, sí, que es un nombre muy conocido entre nosotros y también el profesor, el historiador que les empezó o colaboró con Sarah Stein, con Didier Allon, con De Bernard y ahora con ti y también con, si no me hierro, McKenna Mesistrano, ¿sí? Que es Sí, otra exacto. idea. Sí, Una universidad muy importante en cuanto a la historia judía y la recerca que se hace. ¿Sí? Bravo. Sí, Stanford. Bravo, bravo. Una riuscita buena. sí, sí, Queremos saber de ti. Y así vas a empezar con algunas clases y después con tu recerca.
¿De qué decidaste retornar y hacer más estudios? Decidí hacer más estudios muchos años antes, no decidí Canadá para hacer ciudadano. Ahora estoy ciudadano de Canadá, ahora, y voy a voltar a los Estados Unidos para mi doctorado. Fui en los Estados Unidos en universidad también. Y troqué un poco mi focus principal. Fue más sobre judíos en el este del Imperio Otomano, los que hablan en árabe, en arameo, en kurdo. Ahora mi focus es en Estambul y al oeste, y en un periodo más reciente, o más reciente en el imperio, más temprano que mis investigaciones de máster. Y yo estoy interesado en los laborantes judíos en Estambul en la periodo de industrialización del Imperio Otomano y específicamente en Estambul, porque los judíos fue una grande parte de los laboradores de la ciudad, especialmente las mujeres en las fábricas de cigarrillos y cigarras. Sí, es como esto. Muy bien. Otro camino para ti. Y no vas a estar muy lejos de Seattle, si quieres, Exactamente. si quieres viajar o visitar a Seattle y las juderías, la judería ya. Muy bien. Será interesante. Y esperamos tus saberes, hechos buenos y saberes buenos para ti, sí. En pasadas hemos hablado sobre la publicación de tu libro Mi Mundo, que se quitó unos meses atrás y ya se hizo realidad. Antes de hablar del libro, quiero saber con quién colaboraste, cuáles grupos, organizaciones, quién te ayudó. Eh, Empecemos con Eli Halegua, hablaremos también, una publicación en turco, y decidimos de hacer este proyecto porque es una versión de un libro que existía en armenio de oeste, la versión de la lengua de los armenios que hablan en Estambul y Alepo y Beirut y en esta parte del anciano Imperio Otomano. Y nuestros amigos de esta imprimería Hipo es una subimprimería de Aras, y nos demandó, ¿estás interesados a crear una versión en la lengua tuya? Y fuimos muy interesados. Ahora busquemos en los diccionarios, principalmente la de Pelagia, todos los verbos por las ilustraciones que habían en esta versión. Y troquemos las ilustraciones un poquito, más generalmente es una versión adaptada al ladino de la versión armeno. Y después de hacer estas listas con Eli, Karen Gershon Shafon, que es muy famosa con este grupo, nos ayudó también. Y después la Hermandad Sefaradí nos apoyó, y también tú, Brian, nos apoyó, y muchos otros personalidades que están aquí en la primera página. Yuri Sazón fue una grande apoyo, y bendichas manos, y Jack Zaraya y Wendy Sabine, Harry Zinn, Jonathan Myman, todos de los Estados Unidos y España, y todos sefardíes, y con sus apoyos publicamos este, este, este libro en gran formato, en todos los colores, y sí, en mayo, en Estambul, ¿no? Y ahora es disponible en todo el mundo,
específicamente en los Estados Unidos, la Hermandad Sefardí va a venderlo, ma no tengo el atadillo ahora, ma puedes demandarlo de Aracia Injudek del sitio de imprimería, está en el chat, merci Brian, ahora, y puedes también demandarlo de la Sephardic Center de Estambul, el sitio web de Karen. El precio es el mismo, me parece. Sí. Muy bien. Sí, Ancina, sí, metí el atadillo en el chat. Y ese atadillo, no importa el lugar o la ciudad. Pueden enviar el libro también a los Estados Unidos o a Israel o... Si demandites de un lugar afuera de Turquía, puede ser recibites un email de la imprimería para demandar sobre las costas de transferir. Ma, si estás interesados, no es una grande costa, me parece. O si no, como metió Jake en el chat también, ya sé que con el centro de Karen y el centro Sefardí de Estambul, ellos envían sus libros a cada cantonico antes de cerrar el huerco. Sí. No hay límite. Muy bien, muy bien. Vos encorajo a mercarlo. Una joya. Contamos un poco del libro y cuál lo hay Ariento. ¿Quién hizo todas las ilustraciones, las imágenes? Sí, es una buena cuestión, porque toda la gente me demanda sobre las ilustraciones y de dónde están. No creo nada de estos. Todas las ilustraciones apartienen a Zeynep Özatalay y Murat Başol, dos ilustradores turcos de Estambul, y creían estas escenas con la huerta, otras camaretas de la casa, como esta es la casa, camareta de echar, el hall, el salón, el mupak tenemos en otra página, como esto, y todas las cosas de mupak, una rebanada de pan, una tellera, una olla, el sartén, prostela, todas las cosas del mupak. Y también tenemos, después de estas cosas simples, partes del cuerpo y todos los animales, y comparar cosas, bajo arriba, cerca, lejos, y todas estas versiones de este modo, y los cifros y el tiempo, en dos significaciones, el tiempo como el aire y también el tiempo como las horas. Tenemos todas las cosas como estos, y más importante en una cosa como esto, un index. Si tienes una lista de todas las cosas en este libro, tenemos más de 1000 verbos utilizados en la lengua cotidiana. De día en día puedes utilizar estos y practicar en la casa tuya. Sí. Ese libro no es un diccionario en el sentido tradicional porque no hay otras lenguas, hay ladino y fotos. Sí. ¿Sí? Hasta en el presentación tenemos solo cosas en judío. No hay ninguna verbo en otra lengua, solo en judío y imágenes. Y todas las explicaciones son en imágenes. Y por muchas cosas tenemos más de un verbo. Ahora, por una persona que apañar pescado, tenemos balukchi y pescador, porque decimos los dos. Sí, te voy a hacer demandas sobre la variación lingüística en un momento, pero es un libro muy importante. Creo, como muchos de nosotros sabemos también, hay algunos diccionarios en ladino. Este proyecto es diferente. Si sos miembros o si participas en el grupo de los ladinadores, que no se confunde con los ladineros, de Siali. Hay muchos grupos con el nombre, el verbo ladino, ma Aldo también
cada, no sé cuánto más, él también tiene algunas imágenes con fotos con sujetos diferentes, pero ahora lo tenemos todos diferentes, en un libro. Eso es muy importante. Y también lo que a mí me place mucho sobre el libro es que voy a partir mi ecrán de nuevo. Mencionaste que este libro se topa también en otras lenguas, con las imágenes, con verbos diferentes según la lengua. Más seguro que en las otras lenguas y en los otros libros no hay páginas para los Moedim, para Sukkot, para Pesach y seguro con otros. Así que este libro es especial porque tiene que ver con la vida o la vida judía o la vida sefaradía, ¿no? Sí, no es una sola, no trasladimos solo en ladino, adaptamos en total y creímos una página de muestras moedas, Pesach y Sukkot en primero, y también tenemos otros sobre el título Días Especiales. Tenemos las cosas de Rosh Hashanah, el Lulav y el Etrog, cosas otras como la Sukkah, tenemos la Menorá, y también tenemos un Bar Mitzvah y cosas del Kal. Y puedes reconocer que este Kal es como la Kal Neve Shalom de Estambul y también un poco como el Kal de Büyükada de la isla, una mezcla de los dos. Y aquí tenemos, aquí, este edificio en rosada es el Kal de los Ashkenazíes en Yüksek Kaldırım, en Estambul también. Tenemos, y las ilustradores mismas, los dos ilustradores turcos crean los nuevos imágenes de nuestra cultura también, con muchas descripciones de mozos y ejemplos de fotos, qué es una agada, qué es una mezuzá, y decidimos de hacer también una quemea, que es una cosa que no es tan muy utilizado ahora, pero es una cosa de nuestra cultura, y o cultura de acá, y cosas como esto. Increíble, un proyecto, supongo, me imagino, con mucho mover entre ti y tus colaboradores, ¿no? Especialmente con estas imágenes nuevas. Nessie, como sabes, y como sabéis vosotros en el público, me interesa muy mucho la cuestión de la lengua. No soy el único, es un sujeto muy interesante, especialmente para vosotros. Dunque, ¿qué dialecto? Esperamos un segundo. ¿Qué dialecto o variedad de la lengua se topa Espera al un mundo? puntito, perdón. Nessie, cuando mueves el libro, estás tocando el micrófono y sentimos ruidos fuertes y no podemos sentir lo que se habla. Buen aviso, Sí. merci. Ok, gracias Liliana. Nessie, mi domanda tiene que ver con la variación. Dunque, ¿qué dialecto o variedad de la lengua se topa ariento de este libro? Quiere decir, ¿a quién appartiene esta variedad? Este libro appartiene a todas las personas que lo merecían. Se dice, este libro appartiene a, y tenemos un línea por tu nombre. Como como se hacía también en los libros en latino, siempre en la primera hoja, sí. Más serioso, es una lengua del dialecto de Turquía. Así no es de las estambulis, ¿sí? De los estambulís. Tenemos unas cosas de los izmirlís también, que Clara Peragia tiene en su diccionario, como decimos esto, reconocido otro verbo por esto, este animal. Ahora no lo veo en mi ecrán. Ah, A la bisba. la bisba, sí. Tienes otro verbo por esto. Sé que Alina Quintana tiene una lista de muchos verbos para este insecto, sí. Sí, Rachel Botnik decía Besba, sí. besba, bisba, sí, tenemos muchas variaciones. Y De generalmente, Abidjan, Aldea. generalmente tenemos una pronunciación más turquino, como ahora hay el molino
u el molino, mas generalmente utilizamos más el o y menos el u. Porque el U es más utilizado en Rhodes y las islas y en la Grecia. Por Mozos, el O es más común. Allora coloneas el O generalmente. Tenemos versiones de muchos verbos de francés y de español y de turco, o de griego a veces. Mas generalmente planeamos el vocabulario de Paraje. Y su vocabulario es generalmente de Estambul, allora nuestro vocabulario es generalmente de Estambul. Ma yo encorajo mucho todas las personas que tienen este libro a personalizarlo. Puede ser ajustar en tu copia los verbos de tu familia, como en, en la casa tenemos el dímalo, y el dímalo es un verbo de Izmir. Si estás de Estambul, puede ser ajustar la tovalla. Es la misma cosa, una otra verbo totalmente, y es de un dialecto diferente. Ahora, como esto puede ser personalizar tu versión. Es una idea hermosa. Me place mucho que hay un espacio para meter un nombre al principio del libro, después de la cacha. Me demando, bueno, antes de hacer esa demanda, lo que mencionó Nessie antes sobre las vocales, ¿no? Es interesante también, ¿sí? En vez de la O, en vez de la U, la O, en vez de la I, la E. Ma, como decías, es el español, el judeo español que hablabas tú y que hablaban tus parientes. Yo tengo una demanda sobre, ¿puede ser también algo generacional? Los verbos que se topan en el libro, es el judeo, dijiste que es el español estambolí, ma me demando si también es un español, judeo español, ¿no? Generacional. Quiero decir que piensas que tus nonos o grandpapús o grandpapás, no sé cuál lo dices en tu casa, hablaban diferente con respecto a ciertos verbos o... Mm, tenemos muchas diferencias entre el ladino de ellos también. Mi gran mamá habla un ladino con muchos más verbos de turco, y mi gran papú con muchos más verbos de griego o de español o hebreo, o tiene otras maneras de decir cosas. Ahora tenemos variación en una casa también. Sí. Y, mm, por ejemplo, tenemos el debarcader en el tráfico. El debarcader es específicamente el nombre de la escala de vapor en la Hada. Ahora, tenemos los dos, la escala de vapor y el debarcader. Por una generación, el debarcader es específicamente la escala de Hada. Por otras personas es general. El debarcader es de Andesos. Afuera de esto, no tengo idea de diferencias entre generaciones, porque no hay mancebos que creen una versión nueva. Esto hemos hablado la semana pasada. Sos tú, Nessie, la nueva generación. Es lo que dijo Nessie la semana pasada. Para su mami y papi, es la última generación que habla ladino, y Lexi me habló todo el encuentro en ladino. No, vosotros habláis. Ya sé que la mayoría de la gente son un poco más allegados, pero tú Ahora, también. voy a demandar esto también a Julia, porque mozos hablamos entre mozos en judío, dos mancebos. Sí. Puede ser, ella tiene idea cómo diferente nuestra conversación es de que otras conversaciones con ellos. Y hay también, como dices, hay también
a mí me place este sujeto porque hay factores, muchos factores, factores religiosos, factores también del género, como veo en el chat. Rochelle, los hombres hablaban diferente de las mujeres. Eliezer Papomos habló de esto también en pasadas. Vide, por ejemplo, de edad, de generación, muchos factores diferentes sociales. Vide en el libro mencionaste también el sujeto de Bar Mitzvah. Puede ser que en algunos casos en el pasado, en general, en vez de Bar Mitzvah, cumplimiento de Minyan, cumplir Minyan, cosas así. Lenguas diferentes, el francés, hebreo, hasta ahora inglés, ¿no? Que entra a la lengua. Es muy interesante. Mucho laboro hacer un tipo de proyecto así, porque hay muchas posibilidades, especialmente con respecto a la tecnología. Bueno, bravo, Nessie. Sí, es una cuestión interesante de remarcar una manera de hablar de jóvenes nuevos. Y voy a pensar sobre esto esta semana. Hay también, las lenguas son para todos, las lenguas appartienen a sus hablantes, mas la lengua judía española, como sabemos, es una lengua sefaradí, de los sefaradí primero, así es tu lengua, Nessie. Y seguro, más es interesante hoy día porque, malgrado que en el pasado sí había, y tenemos meldado y sabemos, sí había gente ashkenazim, no sefaradí, que hablaba judeo español también, especialmente como vimos en la Grecia y en otras ciudades. Hoy día es muy curioso porque no sé los números, no sé si ninguno tiene los números, pero muchos mancebos que hablan judeo español o no son sefaradim o no son judíos. Así de ahí es el judeo español más interesante, diferente, más es un sujeto muy interesante, creo, para pensar y desarrollar en el avenir, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es curioso quién es interesado en esta lengua de afuera. ¿Y de qué? ¿Y Como de ya qué? sabes, yo soy lejli, no soy sefardí, ama también hablamos juntos. Está bien, es importante, ¿no? Más también es importante, y por eso me place muy mucho que este libro es un libro que escribiste tú, como esta lengua es parte de tu familia, no es parte de mi familia, de mi herencia, lo cual está bien. Pero Y la también, misma situación por Eli. Eli no habla, en verdad, ladino, va investiga diccionarios conmigo y hacemos listas en colaboración. Y es una práctica de ser sefardí por él, de colaborar en este proyecto, sin hablar sí. totalmente. Esto me lleva a la demanda venidera. Tú también, hablando de tu historia, si no quiero, retornaste al ladino unos cuantos años atrás, ¿no? Quiere decir que lo sentiste mucho durante tu chiquez, pero no lo hablaste, lo entendiste, ama cuando decidiste a hablarlo. Y sí, contamos. Sí, me empecé en los últimos 5 años, no hablo nada antes. Y es después de empezarme un poco de castellano que empezó a hablar judío. En mi chiquez sentí la lengua solo de mis bisabuelos y a veces de mis nonos, mis parientes no lo hablan. En casa o afuera no lo hablan. Y decidí de reclamar esta lengua de mi familia y fue un esfuerzo. Y tomé tu clase de la hermandad, tomé también una clase de Universidad de Washington y después me daba mucho y mucho de el amanecer con el diccionario de Peragia y después me di el diccionario totalmente y, y así fue mi educación de judeo español y para mí fue un proyecto para conectar con la historia de mi familia y hablar más con mis nonos en sus lenguas natales. Y más después,
decidí de hacer investigaciones sobre esta historia y hacer esto en mi carrera. En primero fue un proyecto personal. Ujú. En los 5 años del cabo empezaste a hablar. Bravo, eso es maravilla. Muy importante y riuscita. Bueno, espero que sigas hablando y echando la son con todos en ladino. Y tú, la verdad, creo que sos un ejemplo, un modelo para otros, especialmente para los jóvenes de Estambul, de otras ciudades, para otros sefaradín, para continuar, para empezarse en la lengua o retornar a la lengua de nuevo. Muchos me decían que, que se están interesados en la lengua, pero no tiene tiempo, no tiene manaderos, no tiene libros. Y a estos amigos míos me decía ahora, aquí está este libro para empezar un biervico cada día, con una imagen, con un parte de la casa, cosas cosas de la Mupac, qué existía, cómo decimos esto, cómo dice el otro. Y es un puerticico para hacer, para entrar en el mundo del ladino, o tú entrar ladino en tu mundo. Mm. O sea, tú creaste otro manadero menesteroso con esta luz ya gacha que tenemos aquí. Muy bien, muy importante, porque sí, mancan manaderos. Hay muchos manaderos, pero Sí, siempre hay menester de más. Y como decís, es una cuestión de tiempo. Toparlo es difícil a veces, pero los que sí quieren empezarse y practicar la lengua, uno puede topar la hora o puede ser un momento, un minuto, un puntecito cada día para... Ma no una cosa es acordarse de 1000 verbos y otra cosa es usar la lengua y vivir la lengua y la cultura sefaradí. No se puede separar seguro, lengua seguro. y el contexto histórico-cultural. Entonces es importante encontrar, como dice, un Kipri, un puente entre este mundo que siempre da y siempre hay de recibir. Muy bien. Nessie, ¿algo más que quieres decirnos antes de despertarnos? Porque hay otros proyectos que quieres partillar o damos a saber. Ahora mi solo proyecto es este doctorado. Y inshallah en el futuro no más lejos podemos introducir este proyecto de Julia, que es muy interesante y en mi opinión es el cupri de esta versión, de este proyecto de verbos a practicar y integrar la lengua en una vida cotidiana. Eh, Inshallah, este proyecto va a estar en tus manos eh, en una causa de meses. Allora, sí. Hay fases, la primera fase, la segunda fase, muy bien, muchas fases para este modo de proyecto. Muy bien, Nessie, te quiero agradecer de corazón por ser el musafir nuevo, esta vez conmigo. Un placer hablar contigo, también sentir un poco de tus proyectos. Te sueltamos mucha curiosidad al empezar de este camino, Merci. camino de leche en miel a Stanford y sí, riuscita buena con tus estudios y esperamos que algún día, presto, bueno, tan presto, que nos vas a dar a ver y partillar un poco de tu ricerca con nosotros. Sí, ahora creo tenemos muchos comentarios muy interesantes en el chat y le doy la palabra a nuestra querida Liliana. Queridos amigos, maravilloso. Estaba muy adentro con vosotros, sintiendo y me place cada cosa que nos estamos enterando aquí. Una demanda, bueno, tenemos saludos como siempre, algunos vamos a meldar y también algunos comentarios interesantes como cada alhad. Nessie, siempre
no podemos estar todos de acuerdo con el contenido de un libro que se mete en papel. Uno siente seguro, cada uno siente que manca alguna cosa, porque no todos podemos saber todo lo que existe en el universo sefaradí, en ningún universo, además en el sefaradí es un poco de aquí, un poco de ahí, y cada uno, como dijiste, solamente vos basates en el diccionario de Pelagia, y hay otros diccionarios que también pueden servir para engrandecer el vocabulario y indicar si se dice de aquí o de allá. Además, cuando uno hace una publicación en papel, un día debe de escapar y esto queda ancina y será una otra edición y este modo de cosas. ¿Eh? Inshallah, una nueva edición. Bueno, con correcciones o con engrandecimiento del vocabulario y todo esto. Yo quiero demandar si pensaste en una versión digital para el libro que existe y se puede mirar como libro en la internet. Mismo si conoces, aquí Jerusalén tiene una versión en revista que se torna las páginas como libro, porque esto hace que se puedan meter más cosas que uno va conociendo en una versión que estará siempre actualizada al día que vosotros queráis. No sé si tienen pensado o si esto es una idea que puede ser buena para vosotros. Es una idea buena, es una decisión de la imprimería en primero. Voy a investigarlo, no sé sus respuestas. Ahora libros electrónicos no son muy comunes en Turquía. Este imprimería hacían ellos. Puede ser, sí, en verdad este libro, porque es en imágenes, es más bueno en papel. Seguro, tocar y mirar y escribir en el libro. Por criaturas, prácticamente. Sí, puede servir para algunos otros que no pueden alcanzar a mercar el libro. Sí. Yo estaba mirando un poco los costes del libro, los que están publicados. Además, no sé si en Turquía sé que tienen un poco el problema de Argentina. Además, aquí en Argentina no se puede mercar ninguna cosa de fuera. No se puede, no porque no se puede, sino porque no se puede por los costes. Aquí está muy alto el dólar y cualquier cosa que es de $1 ya es para nosotros una fortuna, una cosa, un tesoro de mercado. Puede ser en otros lugares también pasa esto, y mercar de modo, no regalar, mercar de modo electrónico, como hicieron con el Nehama al reverso, que tú puedes mercar el PDF y usar el diccionario en tu máquina. No, es una idea. Voy a demandarlo. Bravo. Bueno, te felicitamos por este libro y por todos los proyectos, y va a meldar un poquitico lo que nos escriben los que están aquí con nosotros en el encuentro. Quiero decir que muchas veces los que entran más tarde no ven los mensajes de los primos que ya entraron. Nos demandaban cuál era el cantizico que sentimos al empecillo tan humorístico. Es El Señor Don Gato, de Andrea Giraldes Ayes y Graciela Pellegrín Sandoval, un cantizico de humor que se llama justo El Señor Don Gato. Y buenos días desde Los Ángeles, nos dice Alejandro Lee. Adrián Toro Quintero, shalom para todos en este día de Al-Hajj, venido con bueno. Antonio nos dice buenas tardes desde Troy, Michigan. Antonio es nuevo aquí, saludos, venido con bueno, Antonio, muy bien, bravo. Miriam dice buenos días y buena semana a todos, gracias por otro maravilloso encuentro. Jake nos dice buenos días de Florida a todos y a mis amigos Nessie y Brian.
seguro. Marcelo nos puso un grande texto sobre el cante, está en español, disculpen, a más seguro lo tomó de la internet. Nelia Carvalho nos dice, buenas tardes, me encantan los programas, muchas gracias a vosotros que venís y entras aquí con todos. René Martín, Semana de Alegre a todos, saludos desde París. Nelia dice de Brasil, de San Pablo, saludos de ahí, de Brasil. ¿Qué más tenemos? De Ciudad de México. Esto solo para que tengáis una idea de todos los que estamos aquí. Estamos de la mañana matrana a la noche para ir a dormir, todas las bandas del mundo. Julia Peck nos dice, buenos días desde Berkeley, California. Qué placer laborar con Nessie y estar aquí con vosotros. Y Rachel contaba sobre el yogo, dice, el problema de Wordle es, en ladino es que los verbos son muy limitados. Meto verbos legítimos y me dice que no están en la lista. Ahora conocemos que deben de estar en la lista. Hay de engrandecer la lista y ayudar con esto, me parece, para más y más engrandecer esta cantidad de verbos. Ahora no laboro sobre el Wordle, ma si tiene más tiempo o en otra periodo, voy a estar más interesado sobre engrandecer este listo. O puede ser una versión a otra que se existía, tiene más verbos que de nuestra versión. Bueno, dice Sara Imbar, y yo también me engrandecí en la Isla Grande como Nessie y en septiembre voy a viajar a Estambul, así que los que estáis ahí vos podéis encontrar y darnos a nosotros mucha envidia de estar ahí con vosotros. Dice, a ver, tenemos muchos, hay que escoger aquí. Aaron Shapiro dice, Stanford me está sonando. Shalom, desde buenos días a todos, de parte de Silvia Al-Jadef. Demandaban si ya se puede mercar el libro en Estados Unidos, y acá tenemos unos atadillos para esto. Los que entrates después de meter los atadillos, podéis escribirnos a sfarad@sfarad.com y bueno, vamos a dar, porque no lo podéis ver los mensajes de antes. ¿Qué más tenemos? Rushita Buena, Nessie, te dice Esther Alcanlú. Rachel nos dice que la lengua del libro está absolutamente en ladino de Estambulí. Amaya, aclarate es que hay algunos verbos que también están en Izmirli. Rachel nos decía, es interesante, por la palabra dímalo, ¿no? Que hablaste antes, y dice que no se usaba en Izmir, ella nunca sintió, que también dice Tavaya en Izmirli, y otros también dicen Tevalle o Tavaya o Tovaya, ¿no? Sí, ¿qué decir? En el chat, dos otras personas mencionan que sabían este verbo de Edirne o Clarely. Ahora, una corrección de mi banda, es un verbo del Trakia y no de Izmir, no de Estambul. En Estambul es Sí. Tavaya o Tovaya. Teveja no lo sentía, más es interesante. Sí, aquí alguno indica también lo que estás diciendo, dímelo de los Edinerli, dice. Y Sí. todos los otros verbos que las personas mencionaban para ajustar en la versión venidera, inshallah. Esto, seguro. ¿Estará en algún diccionario de este modo para los que están empezando y quieren conocer vocabulario, o en veces también los que están meldando libros
o artículos y encuentran este modo de palabras que no hay modo de saber cuál lo quiere decir. Puede ser, ¿no? Rachel dice, bravo Nessie, te felicito, otro un tanto que sea para mancebos, judíos, turcanos, sefardíes, seguro. Encorajamos a todos a hacer sus creaciones. Mupak dice, es verbo estambolí, decimos cocina en Izmir. Hannah Pressman dice, saludos de Seattle. Hazak Ubaruch Nessie. Estos son verbos en hebreo, si vos lo demandás. Renaud Suhami dice, saludos a todos desde Francia. Cocina también se usa en Edirne, nos dice saludos desde Ciudad de México, Betty Estrada. Guy Albala dice cuánta maravilla sentimos en este encuentro, saludos de París. Saludos de Montreal, Hazak, Nessie, merci mucho de Daf, Benhabib y Yosef. Antonio dice, los que no son judíos deben empezar otras lenguas, así que si quieren saber sobre los sefaradim, nos demanda. Bueno, no, otras lenguas, porque no tenemos mucho en ladino y otras lenguas. Tenemos glosarios más que diccionarios y hay que, si queremos conocer una palabra y buscamos al diccionario turco, debemos saber el turco para saber qué buscar. Y el francés para saber qué buscar en el de Nehama y Ancina. Hay algunos en inglés también, entonces hay que conocer la lengua para buscar las palabras. Más que nada, me parece que para conocer bien la lengua, no solo qué quieren decir las palabras, también debemos conocer cosas íntimas de la religión judía y de la vida judía de los sefardíes, ¿no? Para conocer el senso de un refrán, para conocer por qué decimos una palabra por otra cuando queremos hablar o por qué usamos algunos verbos en hebreo y solamente en hebreo, que entraron así porque estos son verbos que tienen que ver con la liturgia y la vida judía y esto sí hay que conocer, ¿no? Para saber más sobre la lengua en general. ¿Qué más tenemos? Merci mucho por el programa, muy interesante. Nos dice Aaron Shapiro, Yosef Tari, dice Nessie, ¿es de los altares de Tequila? Sí, está correcto. Bien, bravo. Alice nos dice gracias de Estambul. Rachel demanda, ¿quién hizo las ilustraciones del libro, de este libro que tienen que ver con el judaísmo? Yo pienso que lo mencioné, las mismas ilustradores, Zeynep Özatala y Murat Başol, con muchas direcciones de él y yo. Vosotros, las ilustraciones que son de vocabulario común, las tomates del libro original, como venían. Sí. Y un otro... Todas las ilustraciones appartienen a estos dos ilustradores de la versión armenia y también de nuestra versión. Son los dos mismos ilustradores. Tenemos felicitaciones de Estela Garber de Río de Janeiro, semanada buena para todos, de Carla Citón, dice saludos desde San Diego, ¿qué más? Bueno, y aquí escapamos con los saludos y los comentarios. ¿Quieres decir alguna cosa más antes de escapar? No, todo esto. Bravo. Entonces, encorajamos todos a mercar este libro y personalizar. Me plació también a mí como a Brian que podemos meter a quien corresponde. Como cuando en mi chiquez los libros de la escuela tenían esta página en delante también para no pedrerlos en la escuela, ¿no? Cuando los dejabas ahí, tenían un lugar para meter el nombre y esto también me plació muy mucho.
Y claro, y escribir al lado los verbos que vosotros conocéis. Muy hermoso, Nessie. Bravo, Brian, por traer aquí este libro en particular y los proyectos de Nessie también, porque vamos a seguir ahora de cerca lo que va a venir nuevo. A todos los ringracio y voy a partillar mi ecrán con Javeres de los próximos encuentros, el 3 de septiembre, el Aljad en Vinien. Vamos a hablar de cantonicos. Este sujeto nos trae nuestra querida amiga Rachel Amado Bornik. Ella representa la Dino Comunidad y además es su fundadora, su criadora. Y sus musafires serán Miriam Sherman y Gabor Zavo. Vamos a ver de qué cantónicos nos van a hablar y seguro nos va a venir muy bueno para visitar algunos de estos cantónicos. Los filmes de este programa ahora que va a escapar y los otros de antes los puedes topar en nuestro canal de youtube.com/sfarad y en sfarad.com/tv también vas a encontrar los programas de los encuentros y más programas de sujetos sefaradí. Si nos queréis alcanzar vuestro ayudo, vuestro dono, sfarad.com/encuentros, ahí vas a ver el modo de hacérmelo llegar. Semana buena para todos, sanos y recios que estés. Vamos a tener también en curto en septiembre nuestras altas fiestas de los judíos, el Rosh Hashanah y el Yom Kippur. Así que ya está todo no sé si en vuestras casas se decía esto, más se respira aire de Rosh Hashanah, porque las casas empiezan a oler con los aparellamientos para las fiestas y aquí mismo también. Nos veremos al Jaden Vinien. Saludosos estéis todos. Besicos. Bravo, Nessie. Gracias. Y por ti. Merci mucho a todos, Linda. Y por ti yo viviré. Bravo. Salut. Istanbul and mostly different parts of Turkey.